Hola, en este video tutorial vamos a hablar acerca de Detect Categories, que es una opción que podemos trabajar en el add-in para Excel 2007 que provee Microsoft del SQL Server 2008. Mi nombre es Astrid Bolaños, pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ingeniería y vamos a iniciar. Vamos en este tutorial a definir lo que es este complemento, ver el algoritmo de clústeres con el que trabaja, vamos a hacer la instalación del complemento, vamos a configurar lo que necesitamos para poderlo ejecutar. Vamos a hacer dos ejemplos. El primero es el que trae por default este complemento y el segundo es uno propio en el que utilizaremos datos ficticios de Movistar. Bien, vamos a iniciar con la definición de este complemento. Este es un complemento que Microsoft publicó para ser utilizado con Excel 2007 y es parte de SQL Server 2008. También existe este mismo complemento para la versión de SQL Server 2005, así que podemos descargar el que necesitemos según el SQL que nosotros tengamos. El link donde podemos descargar este complemento es el que se ve en color naranja en la imagen y es parte de los complementos gratuitos que podemos descargar. Esta es la página de Microsoft donde podemos descargarlo. Como se dan cuenta, eh, específicamente el que se va a utilizar en este tutorial es para SQL Server 2008. Nosotros aquí tenemos el nombre, pesa 17 megas y podemos descargarlo. Esta herramienta nos sirve para detectar categorías y nos permite segmentar un conjunto de elementos en múltiples grupos. Cada uno de estos grupos se compone de elementos que son muy parecidos entre sí y esto nos sirve porque a veces son cosas que no son a simple vista tan detectables, entonces nos va a ayudar mucho. Suele ser útil, por ejemplo, para manejar clientes, pues nos permite detectar conjuntos de clientes. Esta segmentación de grupos lo hace por medio de un algoritmo de clústeres que es de Microsoft y utiliza técnicas iterativas para poder agrupar los escenarios de un conjunto de datos dentro de cada uno de los clústeres que contienen características iguales. Generalmente se utiliza para la exploración de datos, identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones. Pero ¿cómo es que funciona este algoritmo? El algoritmo de clústeres primero va a identificar las relaciones de un conjunto de datos y nos va a generar una serie de clústeres basándose en ellas. Eh, después va, Después de que define estos clústeres, el algoritmo va a calcular el grado de perfección con que los clústeres representan a las agrupaciones de puntos y va a intentar volver a definir las agrupaciones para crear clústeres que representen mejor a los datos. Esto lo va a hacer una y otra vez hasta que ya no sea posible volver a generar más clústeres y por eso es un algoritmo iterativo. Bien, ahora pasemos ya a la parte práctica. Vamos a instalar el add-in. Luego de haberlo descargado de la página de Microsoft, vamos a instalarlo en nuestro equipo. Bien, aquí ya estando en nuestro equipo, eh, nos aseguramos que tenemos Excel 2007. Como se dan cuenta, aquí está. Vamos a instalar el complemento. Aquí lo tengo yo descargado. Lo ejecuto. Bien. Siguiente. Luego acepto los términos de licencia. Aquí le habilito estas dos opciones. Siguiente. Instalar. Finalizar.
Y si se dan cuenta aquí ya tenemos otra pestaña, la pestaña de minería de datos. Bien, ahora para utilizar nuestro complemento ya instalado, nosotros tenemos que estar seguros que en nuestro equipo está el servidor de Analysis Services. Ese lo tenemos cuando nosotros instalamos SQL Server. No se instala default, sino que nosotros debemos asegurarnos de que lo agregamos en la instalación. Luego tenemos que configurar el add-in para poder ejecutar la detección de categorías, porque si nosotros no configuramos este add-in, no lo ligamos al servidor de Analysis Services, nos va a dar un error al momento de ejecutar la detección de categorías. Luego de asegurarnos que ya tenemos instalado el servidor de Analysis Services, vamos a hacer la configuración del complemento. Nos vamos al complemento de minería de datos de Microsoft SQL Server. Nos colocamos en la opción de utilidades de configuración del servidor. Este paso es muy importante, así que no se les olvide hacerlo. Nos sale el asistente. Tenemos que especificar el nombre del servidor. En este caso, como es en mi máquina local, le pongo localhost. Luego paso al segundo paso, que es permitir la creación de modelos de minería de datos temporales. Entonces yo aquí, siguiente, voy al tercer paso y lo que hago es que se crea una base de datos para los usuarios de este complemento. Se conecta al servidor y obtiene las bases de datos existentes y me permite crear una base de datos. En este caso, como yo ya tenía creado uno, em, la que por default crea que es db add-ins db, me dice que ya está, voy a dejar la misma. No me deja usar la misma, le pongo un 2, clic en siguiente. Luego me dice que el paso 4, que es conceder a los usuarios de complemento los permisos adecuados. Eh, Le dejo a mi usuario, clic en finalizar y solo espero que me dé la confirmación de que todo esté bien y cerrar. Aquí ya tengo configurado yo mi complemento para que pueda ejecutarse. Este ejemplo es el que trae default instalado este complemento, o sea que el archivo de datos lo podemos encontrar. Vamos a ver. Este es el archivo de datos para el ejemplo número 1 que vamos a hacer. Este default lo trae el add-in y lo podemos encontrar muy fácilmente. Está en archivos de programa, Microsoft SQL Server 2008 add-ins. Aquí está. Ustedes lo pueden abrir sin ningún problema. Nos muestra todos estos registros. Son datos de ejemplo que podemos usar para detectar categorías y para otras cosas. Eh, Vamos a hacer clic en una celda adentro de los datos. Vemos que me activó la pestaña de analizar. Nos vamos a analizar, detectar categorías. En este wizard voy a seleccionar aquellas columnas que necesito que utilice para segmentar. Eh, Selecciono esto que es anexar una nueva columna para la categoría para que me diga en cada renglón a qué categoría en qué categoría lo puso. Le doy clic en ejecutar, empieza a trabajar este complemento y entonces cuando termine me crea una nueva eh, hoja en Excel en la que yo puedo ver las categorías que encontró. En este caso fueron 7, desde la 1 hasta la 7, donde la 1 es la que tiene más registros, 189, la 7 es la que tiene menos, 108. Luego me permite ver las características por categoría, donde yo puedo filtrar aquí según la categoría que yo quiero ver. Default me muestra la número 1, que tiene cierta información como que son de Europa, como que tienen uno o dos hijos, que no tienen carros. Si yo me voy a la categoría número 3, por ejemplo, me muestra otros datos. Estos, por ejemplo, su edad es menor a 37 años, no tienen hijos, tienen dos carros, no son propietarios de casa. Y así cada categoría tiene características distintas y por eso yo aquí las puedo ver. Las 5 tiene otra, ¿verdad? Por ejemplo, que son profesionales, tienen 4 carros o 3, que son de la región del Pacífico. Y abajo puedo ver los perfiles de categoría, que es un gráfico que
Permite ver todas las categorías de una mejor manera. Este es el ejemplo número 1. Veamos el ejemplo número 2. Para este ejemplo utilizaremos un archivo con datos ficticios de Movistar, como el número telefónico, el número de llamadas que realizó, el número de minutos locales, número de minutos departamentales, minutos internacionales, el estado y el saldo que tiene el momento. Para poder detectar las categorías, me voy a posicionar dentro de los datos, hago clic en una celda. Luego me voy a la pestaña de analizar. En analizar selecciono detectar categorías. Me aparece un wizard donde yo puedo seleccionar las columnas por las cuales yo quiero que este componente me segmente. Voy a dejar todas menos número y voy a seleccionar aquí la opción de anexar una columna categoría a la tabla Excel original. Esto es para que según cómo me haya segmentado, cada renglón me lo indique a la par. Presiono clic en ejecutar, dejo que el complemento empiece a trabajar, veo cómo me pasa una nueva hoja creándomela que se llama informe de categorías y me dice que se detectaron 6 categorías. Este es el cuadro o la hoja de resultados que me muestra. Aquí aparecen las 6 categorías listadas, siendo la que más tiene la categoría número 1, que son 94 registros, hasta la número 6, que son 76. Luego me aparecen las características por categoría, en donde me aparece las relaciones que encontró entre los datos de esa categoría. Por ejemplo, la categoría número 1 dice que el número de llamadas era mayor o igual a 201, que su saldo estaba entre 118 y 214, el más bajo era el de 108. El número de llamadas que tuvo el máximo fue de entre 149 y 201, y que los minutos departamentales más o menos anduvieron entre 117 y 177. Esas son las características de esta categoría. Aquí puedo yo filtrar otra categoría. Por ejemplo, si vamos a la categoría número 2, me va a mostrar los datos de la categoría 2. Me dice aquí que yo tengo minutos departamentales, un mínimo entre 61 y 117. El número de llamadas que tengo entre 149 y 201. Un saldo máximo que estuvo entre 315 a 407. O sea que estas personas tienen un saldo más alto. En los minutos internacionales llamaron muy poco porque es menor a 35. Y así puedo ver, por ejemplo, voy a seleccionar a ver la categoría 4. Aquí me cambia. Si se dan cuenta, los datos son diferentes. Por ejemplo, aquí me va a decir que tuvieron como una coincidencia, que el estado era que el número estaba cancelado, cancelaron la línea. Y, y esas son las diferencias que encontró, o por eso me hizo esta segmentación. Entonces yo, dado a esta información que encontré, yo ya puedo crear políticas en mi organización para ofrecer a mis clientes de determinado segmento alguna promoción que a ellos les pueda o que pueda atraerlos hacia mí, yo poder incrementar mis ventas. Por ejemplo, yo pudiera a este segmento de categoría 4 que cancelaron sus líneas, presentarles nuevas ofertas para tratar de atraerlos nuevamente, ver por qué los perdí. Eh, Luego aquí abajo me muestra los perfiles de categoría, donde me va a mostrar un gráfico donde están todas las categorías según el estado. Y esto es lo que me muestra en sí mi, mi hoja o mi informe de categorías. Yo puedo renombrar mis categorías. Por ejemplo, la categoría 4 que tengo aquí, yo le puedo decir que, por ejemplo, son de personas que tienen canceladas. Entonces digo yo, líneas canceladas. Lo cambio y me va a cambiar aquí. Y si yo regreso a mis datos,
A mi hoja de datos, como ven, se anexó la columna de categorías y como yo cambié mi categoría aquí, le cambié el nombre, en automático cambió. Entonces yo puedo ver según cada número en qué segmento me lo colocó, en qué categoría.